This computer, ok. Bueno, entonces, definimos este nuevo espacio, que son funciones acotadas en el intervalo 0,1. O sea, acotada significa que toman una función, le toman su módulo o valor absoluto, y para cualquier elemento o argumento entre 0 y 1, eso es finito. Está acotado todos por una constante. Y de hecho, pues le ponen la norma del supremo. Entonces ahí también como que uno ve rápidamente que esto es un espacio lineal normado. Uno ve que hago combinaciones lineales de estas funciones acotadas y vuelvo a obtener una acotada, y pues no dice lo de la norma, pero pues si tomo el supremo, bueno, lo que pasa es que miren, rápidamente uno se da cuenta que estas funciones acotadas contiene a todas las funciones continuas. Todas las funciones continuas. Y, bueno, pero entonces eso no es lo que quería decir. Lo que quería decir es que esta norma del supremo define una norma en este espacio. ¿Sí? Sí, o sea, ese supremo es un número mayor o igual que 0. Si multiplico por una constante esa función y tomo el supremo, pues esa constante sale del supremo con un módulo o una norma o un valor absoluto. Si tomo dos elementos en este espacio y tomo su norma, pues eso está acotado por la suma de las normas usando la desigualdad del triángulo en R1. Y además esto que les estaba diciendo, de que si tengo el supremo de dos cosas no negativas, pues lo separo en dos supremos, todavía lo hago más grande. Entonces, bueno, ahí me estoy saltando, creo que eso, pero se ve rápidamente, ¿no? Que esto efectivamente va a ser un espacio lineal normado. No digo que sea completo, ¿se dan cuenta? ¿Quién sabe eso? Pero al menos sí me doy cuenta que es un subespacio, es un espacio, perdón, que contiene a las continuas. O sea, las continuas son un subespacio de y es completo con la norma del supremo. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Hahn-Banach? Fíjense que el teorema de Hahn-Banach hablaba de un espacio lineal normado y un subespacio cerrado. ¿El más grande tenía que ser completo o no? A ver, el experto en esto era José Pinago. Al aplicar Hahn-Banach, ¿tenía que ser el más grande completo, José, o no necesariamente? Perdón, profe, no le entendí. O sea, ¿ves lo que nos decías del teorema de Hahn-Banach, de que era para extender funcionales? Pero tú tienes un Sí, espacio Y, perdón, un espacio X y un subespacio Y. Entonces el teorema de Hahn-Banach sí nos pide que el subespacio sea cerrado, pero creo que no nos pedía que el más grande tuviera que ser cerrado, ¿o sí? Solo decía espacio lineal normado. ¿Te acuerdas de eso? no, profe, ¿No? A ver, vamos a, no. vamos a checarlo. Vamos a checarlo pues, estamos en la página 19. Esto nos sirve pues para ir estudiando, ¿no? ¿Qué me pasé? Creo que ya me pasé, ¿verdad? No.
Aquí está. Entonces tenemos... pero creo que lo que queremos más bien es el corolario. El corolario. Este corolario... caray. Al fin. Bueno, ahora vamos a ver el teorema. Entonces, el teorema de Hahn-Banach, recuerden, ustedes tienen un espacio lineal. Ni siquiera hablo de que sea normado, tal vez por eso los confundía. Solo es un espacio normal, un espacio vectorial. Tengo una funcional. Como toda ni siquiera pongo norma, todavía no puedo hablar de que sea acotado. Eso va a ser en los corolarios. Pero el chiste es que está dominado, al menos en un subespacio, por una de estas funcionales homogéneas. Entonces el teorema dice que lo puedes extender, tu funcional la puedes extender a todo tu espacio lineal y en esa extensión sigue estando dominado por esa funcional homogénea. Ok, entonces, eso lo aplicamos ya cuando empezamos a hablar de espacios normados, lo aplicamos en estos corolarios. ¿Después de cuál? Ok. Perfecto, sí. Entonces, aquí está, compañeros, dice, está este corolario que dice, usted tiene un subespacio de uno lineal normado y les afirman que hay una funcional acotada. Fíjense que aquí, entonces creo que no necesito que Y sea completo. ¿De verdad? Eso me causa un poco de ruido porque... A ver, espérenme. Eso me causa un poco de ruido porque si yo tengo una transformación acotada sobre un espacio, híjole, voy a pensar un poquito porque según yo tendría que estar definida. Bueno, sí, perdón, puede estar definida. No, pero híjole, hay algo que me hace ruido. Pero mejor lo voy a checar bien. Lo voy a checar bien, o sea, aparentemente no pido que el subespacio sea cerrado, solo es un subespacio de lineal normado y yo tengo una funcional acotada, la cual lo puedo extender a todo el subespacio y la norma sigue siendo la misma. La norma sigue siendo la misma. De una vez recordemos esto, de que yo puedo tener un subespacio y puedo fabricar una funcional acotada donde en el subespacio sea cero, a todo le asigne cero, pero no sea cero en todo el espacio, de tal manera que en un cierto punto fuera del Y valga lo que yo quiera, en particular esta distancia, y que además la norma sea 1. Entonces hay que ver en qué momento este corolario, el 1.5, va a ser útil. Ok, entonces ahora sí me regreso y pues simplemente estamos... ¿dónde estamos? Sí, gracias. Estamos entonces aplicando el teorema de Hahn-Banach a quienes recuerden que el teorema me dice, vas a agarrar primero de manera arbitraria una funcional acotada en este subespacio de funciones continuas. Entonces, las funciones continuas van a ser el subespacio Y. Aquí estamos diciendo que este subespacio Y está contenido en este espacio lineal normado A. Por lo tanto, como el funcional es acotado,
aplico el teorema de Hahn-Banach y me dice que lo puedo extender a un funcional lineal acotado sobre todo el espacio X, en este caso todas las acotadas. Y además recuerden que las normas van a coincidir. Entonces, aquí está el hecho de que es una extensión y aquí está el hecho de que la norma del supremo va a coincidir, la norma del supremo de la extensión va a coincidir con la norma del supremo de F. ¿Ok? Bueno, después definimos este tipo de funciones acotadas que lo único que hacen es, si tú me das un parámetro t, yo voy a definir esta función que vale 1 entre 0 y t y 0 de t a 1. O sea, es una constante al principio y después se hace 0. La constante 1 después se hace 0. Entonces, estas funciones acotadas definitivamente viven en este espacio, sin importar el parámetro t que tú elijas. Y vamos a definir, como yo ya tengo la extensión f tilde, puedo aplicar f tilde a esta funcional acotada y su t. Eso le llamo g de t. Eso le llamo g de t. Después, si yo agarro una partición del intervalo 0, 1, puedo encontrar una sucesión de números menos 1 o 1, de tal manera que si yo tomo el valor absoluto de la diferencia de esta función g en cierta partición, en cierto subintervalo, pues eso va a ser la diferencia multiplicada por 1 menos 1. Eso está bien fácil verlo, ¿no? Ahí simplemente vemos si el incremento es positivo o negativo y dependiendo de eso, el lambda va a ser 1 o menos 1, ¿no? Y entonces, esto nos sirve para cambiar el punto de vista y ver que esta suma de valores absolutos de los incrementos se puede ver como esta suma de constantes que multiplican a estas diferencias, donde ya estamos involucrando el funcional, que fue la extensión, aplicado a estas funciones. ¿Ok? Fíjense este trucazo, aquí está la magia. Como el funcional este es lineal, eso es la extensión, nos da una extensión lineal, sale de esta suma finita así, evaluando todo. Y entonces yo tengo una funcional lineal acotada aplicada a un elemento de mi espacio lineal normado. Entonces, por la proposición aquella, esto está acotado por la norma del funcional multiplicada por la norma del elemento. Entonces, ¿qué elemento? Pues este elemento que vive en el espacio A con la norma del supremo. Con la norma del supremo. Y entonces, ¿cuál es esta norma? ¿Cuál es esta norma del supremo? 1, 0, pues sí, porque esta diferencia va a valer 1 o 0. 1 o 0. Y estas constantillas van a valer 1 o menos 1. Entonces, si yo trato de sacar el supremo para cualquier t, aquí hay un índice t, pues va a ser 1. Entonces, aquí esto que estoy circulando, véanlo como una función. Toda esta suma, véanla como una función con un argumento t. Sin importar cuál t entre 0 y 1 agarren, esto les va a dar a lo más un 1. ¿Ok? Ok, entonces pues ahí tenemos esa cota. Y pues vean a lo que llegamos. Vimos que para cualquier partición, sin importar cuál sea, esto está acotado por un número que no depende de la partición y que a priori yo ya sé que es finito, porque es mi funcional acotada. Entonces eso me dice dos cosas. Que esta suma converge, o sea, la G es de variación acotada,
las sumas de variación, la G de variación acotada, y dice aquí que la variación, porque si yo tomo el supremo sobre todas las particiones, pues eso está acotado por este número. Aquí faltó compilarle bien el látex. ¿Sí? Bueno, entonces, pues eso es lo que nos dice esta desigualdad, que la función, esta función G, qué curiosa está, que construimos a partir de aplicar la extensión a esta colección de funciones, pues es de variación acotada. O sea, está como truculenta esta demostración, ¿no? ¿Por qué se nos habría de ocurrir todo esto? Es lo que después hay que ver con más calma. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues agarramos una función continua. Aquí es donde viene la magia. ¿Por qué hicimos lo que hicimos? Agarro una función en mi espacio de Banach, trato de aplicar la funcional al elemento del espacio de Banach. Yo sé que como ese espacio de Banach es un subespacio del más grande, pues al aplicar la extensión, pues me da lo mismo. La extensión coincide con la F si me restringo al subespacio. Y después cambio el punto de vista con todo lo que hicimos aquí arriba y digo, la extensión evaluada en F la puedo ver como F, bueno, la extensión más bien aplicado a F. Bueno, eso ya lo dije, perdón. Más bien, digo, F lo cambio y lo veo como esta sucesión de elementos en el espacio de funciones no continuas. O sea, esta sucesión que estoy aquí enmarcando son funciones, me voy a rayar para que quede más claro. Para cada n fija, esto es una combinación lineal donde estas son constantes, estos son numeritos, y esta diferencia es una función con un argumento que no está ahí escondido, pero es un argumento t. Es un argumento t. ¿Sí? Entonces, ahí tengo igual, ¿no? Esa función, esa diferencia es una función que vale o 0 o 1. 0, 1. De hecho, creo que siempre vale 1. Creo que siempre vale. Ah, no, es cierto, perdón. No, porque la función, fíjense, la que está aquí primero es esta. Es una constante que vale 1 hasta un cierto punto. Y la otra es una constante que vale 1 hasta un punto antes. Ajá. Entonces, si yo agarro el t por aquí, la diferencia se va a hacer 0. Si agarro el t por acá, también va a ser 0. Solamente cuando agarre el t ahí en medio es cuando esta diferencia vale 1. Exacto. Pero entonces lo que quiero que vean es cómo pues esto es una función en las acotadas. Es una suma finita de funciones acotadas multiplicadas por una constante. Esto es una función acotada. Vive en A. Vive en lo que llamamos A. ¿Y por qué hago esto? Pues porque justamente estoy aplicando el funcional, que es la extensión. Y estoy viendo esta función continua como límite con la norma del supremo de esta sucesión de funciones acotadas. Entonces, esta igualdad es clave. De ahí, de aquí fue lo que se les ocurrió a los que fabricaban esta demostración. ¿Ok? Entonces, ahorita pues ya no nos da tiempo de ver por qué se nos ocurrió esto, pero es lo que uno trata de ver después ya como matemático, ya que uno entendió la demostración, ver por qué. ¿Por qué esta es la forma, esta demostración es coherente, es sensata? ¿Okay? Bueno, entonces veo a esta f como este límite, como mi funcional es acotada, puedo sacar, ¿qué pasó aquí? Puedo más bien meter esta f dentro de esta combinación lineal. Bueno, más bien puedo sacar el límite.
Por la continuidad, exacto. Puedo sacar este límite fuera de esta F tilde, incluso fuera de la norma. Pero si la saco fuera de F tilde, voy a tener van a tener F tilde de la suma. Y después, como F tilde es lineal, F tilde va a entrar, estas F minúsculas salen como constantes, queda F tilde de esta resta, y después F tilde de la primera menos F tilde de la segunda. Y eso es justamente lo que definimos como G de estas índices. ¿Sale? Y entonces pues voy a tener que esta expresión, el módulo, el valor absoluto de ese límite está acotado por, recuerden aquí por favor o sea, recuerden por favor que yo ya tenía esta desigualdad. O sea, yo ya tenía que, bueno, aquí, ¿qué hicimos aquí? Sí, no, aquí hay algo antes. Aquí estas constantes F minúscula, pues es nuestra función continua evaluada en diferentes puntos. Y nuestra función continua está acotada por una constante, el supremo de la función en todo el intervalo, que es este número. Entonces, así como lo hemos hecho en otras ocasiones, esta F puede salir al momento en que yo tomo el módulo de esta suma, aplico la desigualdad del triángulo, salen estas Fs en módulo, el supremo, perdón, ahí está. Y después, ¿qué me queda? Pues me queda el límite de la suma de las diferencias en valor absoluto. Eso es una partición y el límite pues me va a dar, o el límite está acotado por la variación total, por el supremo de todas las particiones. ¿Sale? ¿Sí está claro? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué concluimos? Pues fíjense esta hermosa desigualdad que les dice mi funcional acotada, evaluada en esta F, va a ser menor o igual a este numerito por la variación. Entonces, si yo tomo el supremo sobre todos los de norma 1, estaría diciendo que la norma de mi funcional está acotada por este número, que es la variación. Entonces, eso es justamente lo que estamos diciendo aquí. Pero aquí dice, pero bueno, ¿por qué tengo la igualdad? Ya habíamos dicho cómo la variación la puedo acotar por la norma, ¿no? Eso se ve de manera directa. Entonces, bueno, tendríamos la igualdad. Y dice aquí, de estos últimos hechos, también podemos terminar de decir que F va a ser, o se ve como esta integral de Riemann-Stieltjes. ¿Eso por qué? ¿Eso por qué? Sí, por esa igualdad ya que tienen antes de la última desigualdad. ¿Está? Donde está todavía el límite. Está. Esa Esa es la integral de Riemann-Stieltjes de F con respecto a G. Entonces, todo esto es igualdad. O sea, estoy diciendo la funcional F aplicada a F termina siendo este límite que es la funcional. Yo sé que eso converge porque es lo que termino demostrando y va a ser la integral de Riemann-Stieltjes. ¿Ok? Entonces, a ver, me regreso ahora sí a mi enunciado solo para terminar de entender. Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos una F arbitraria y terminamos diciendo que hay una G, la fabricamos de manera muy explícita, está ahí y podría estar dentro del enunciado, o sea, decir cómo es la F, y esa F es de variación acotada y me ayuda a representar a mi funcional lineal. ¿Ok?
¿Preguntas hasta aquí, compañeros? ¿Preguntas? Entonces, pues este teorema de representación de Riesz me ayuda a ver quién sería el dual de las funciones continuas. ¿Cuál va a ser el dual? Pues va a ser, digamos, diciéndolo de manera genérica, el dual va a ser las funciones de variación acotada. ¡Hola! El dual, el espacio dual de las funciones continuas con la norma del supremo termina siendo las de variación acotada. Termina siendo las de variación acotada. Y bueno, ahí uno se podría hacer la pregunta, bueno, ¿y si tomo el dual de las de variación acotadas, regreso a las continuas o no? Quién sabe, ¿no? Habrá que pensarle un poquito más. Pero entonces por ahí vamos. Y bueno, pues se va a poner de ambiente creo que cada vez más, porque vamos a empezar a ver pues subespacios y entonces, bueno, fíjense que lo que acabo de decir todavía me falta un poquito para terminar de demostrarlo, pero al final del día, efectivamente, el dual de las funciones continuas va a ser isométricamente isomorfo a las de variación acotada, pero no todas. Unas que se van a llamar las BN, que son las de variación acotada, que empiezan en 0 y que tienen límite por la derecha. Tienen límite por la derecha. ¿Okay? Entonces, este conjunto va a ser un espacio lineal normado y pues va a caracterizar al dual de C de las funciones continuas. ¿Okay? Entonces eso lo vamos a ver el miércoles. Pues aquí están, como ven no es mucho, o sea, es entender bien lo que está pasando. Y después vamos a continuar con esto de volver a aplicar el dual. O sea, ya vimos un ejemplo donde, ya hemos visto situaciones donde qué pasa si aplicamos otra vez el dual. Pero aquí vamos a tratar de estudiar esta situación como de manera sistemática, así como para tener en general qué ocurre. ¿Vale? Perfecto, pues con preguntas de todo esto. ¿No? ¿Preguntas, César? Bueno, pues entonces nos vemos el miércoles. Voy a seguir con esta dinámica híbrida. Parece que está funcionando, parece que funcionó bien, ¿verdad? ¿Preguntas allá en línea? ¿No? Bueno, Diego, a ver si te puedes quedar tantito para comentarte un par de cosas. Voy a parar mi grabación. Y para lo de las becas, ahorita en un ratito nos vemos, ¿sale?